gracias por estar una vez más, por seguir ahí conmigo viendo mis videos. Y en este que les traigo hoy vamos a hacer una manualidad, una nueva manualidad. Y en concreto lo que vamos a hacer es una cartuchera o estuche. De un tiempo a esta parte me empecé a dar cuenta que necesitaba una cartuchera para guardar una serie de lapiceras, como bolígrafos, lápices, marcadores, etcétera, que tenía sueltos por un cajón. Se me fueron acumulando poco a poco y me di cuenta que necesitaba uno. Había estado mirando en diferentes negocios y librerías, pero no me terminaban de convencer. O no me gustaba el diseño, o los que me gustaban resultaban bastante caros, o no era lo que yo buscaba. Pero un día me di cuenta, pensando, que podía hacer uno por mí misma y a mi gusto, tal y como yo lo quería. Y bueno, este es el resultado. Esta cartuchera quizás puede resultar un poco difícil, laboriosa, complicada, sobre todo para quienes no tengamos muchas nociones de costura, como en mi caso. Sé que debería haber empezado por un modelo más sencillo, pero no sé, este me gustó mucho y quise hacerlo. Así que ahora les traigo este modelo y ya más adelante vamos a hacer uno más fácil. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta cartuchera o estuche son 2 telas, una que será la visible, el de exterior, y otra que usaremos de forro. También podemos utilizar una entretela, si las telas que vamos a usar son más o menos finas, ya que la entretela le va a dar algo más de cuerpo. Yo como elegí una tela de jean, una tela vaquera, que es una tela que de por sí es un poco más fuerte y con algo más de cuerpo que las telas comunes, no le puse entretela. Pero bueno, que también se le podría poner, para que quedara todavía más durita, con más cuerpo, digamos, ¿no? Y para usar de forro, como forro, elegí una tela a cuadritos muy chiquititos, blancos y naranjas. Creo que en la imagen se puede apreciar bien el diseño. También vamos a necesitar un cierre o cremallera, agujas y alfileres, una regla o una cinta métrica o centímetro, hilos, a ser posible del mismo color de las telas, tijeras, tizas para tela o un lápiz o un marcador para hacer los patrones en la tela, un compás o algo redondo que podamos utilizar para hacer los círculos de la cartuchera o estuche, y unas hojas en blanco. Después te explico por qué. Y bueno, si queremos hacerle algún adornito, cositas que le podamos coser o pegar. Podemos hacerle muchísimos adornos, o bien bordando, o bien poniéndole alguna puntillita, o cosiéndole piedritas, canutillos, lentejuelas, poniéndole otro adorno que se pueda poner, un prendedor, en fin, muchas cosas. El primer paso sería hacer los moldes para pasarlos a las telas. Necesitamos, por un lado, un rectángulo de 20 centímetros de alto por 22 centímetros de ancho. Y por otro, un círculo de 6 centímetros y medio de diámetro, más o menos. O incluso si quieren hacer un bolso ya más grande, tipo de viaje o algo así, haciendo los cálculos con las medidas, también pueden hacerlo. Bien, entonces en una de las hojas blancas dibujamos con la regla el rectángulo con las medidas que di recién y lo recortamos. Para hacer el círculo yo utilicé un compás. Si no tienen compás, pueden buscar algo circular que mida más o menos ese diámetro. Si no encuentran algo que mida ese diámetro, los 6 centímetros y medio, y encuentran algo que tiene otra medida, no sé, 6 centímetros, 7 centímetros, el que sea,
lo que tienen que hacer es adaptar la medida del rectángulo, porque lógicamente el rectángulo y los círculos están adaptados para formar justamente esas cartucheras o ese estuche. Y si nosotros hacemos los círculos de, por ejemplo, 7 centímetros u 8 centímetros, pero utilizamos ese rectángulo, el de 20 por 22, después no nos va a dar la medida para coserlo, para que quede bien. Entonces, primero busquen lo redondo y según lo que mida el molde redondo que encuentren, adapten el rectángulo. Después pasan la medida a la tela y ya estaría. No sé si me expliqué bien, yo creo que sí, que se entiende. Entonces, bueno, como digo, yo utilicé un compás y si utilizamos un compás lo que tenemos que hacer es, en una regla marcamos la mitad, es decir, si el diámetro son 6 centímetros y medio, la mitad son más o menos 3,2, un poquito más, entre 3,2 y 3,3 centímetros. Marcamos esa medida con el compás y manteniendo esa medida lo ponemos en la hoja y dibujamos un círculo. Recortamos el rectángulo y el círculo y ya tenemos los moldes. Ahora lo que vamos a hacer es marcarlos en la tela. Agarramos la tela que vayamos a usar para la parte exterior, que en mi caso era la de jean o la vaquera. La ponemos con la parte que va a quedar visible hacia abajo, con lo cual va a quedar la parte del revés hacia arriba. Ponemos el rectángulo y lo marcamos. Podemos marcar todo el contorno, todo alrededor, o si no solamente las 4 esquinitas con un puntito y después unirlos usando la regla. Recortamos y ya tenemos el primer rectángulo. Y hacemos el mismo procedimiento con la tela que vamos a usar como forro. Así ya obtenemos los dos rectángulos. El de la tela que vamos a usar de exterior y el del forro. Con los círculos, como vamos a necesitar 2 círculos de cada tela, lo más fácil es doblar la tela por la mitad, poner el molde del círculo encima, marcarlo y recortarlo. Y obtendríamos los 2 círculos de una sola vez. Si no somos muy duchos para cortar 2 telas a la vez, porque se nos mueve y podemos cortar de cualquier manera la tela, lo que se puede hacer es agarrar el molde a la tela con varios alfileres. De esta manera vamos a evitar que se mueva y vamos a poder marcarlo y recortarlo mejor. Si queremos, podemos sacar el molde para no correr el riesgo de cortarlo cuando estemos recortando los círculos y así solamente recortar solo las telas. Hacemos lo mismo con el forro y ya podemos empezar a coser, a confeccionar nuestra cartuchera. Agarramos el rectángulo de la tela que va a ser el exterior y lo ponemos encima de la mesa con el lado del derecho hacia arriba, ¿sí? Y encima vamos a poner el cierre o la cremallera con el aplique que se usa para abrir y cerrar hacia abajo, ¿sí? Del revés. Y tenemos que hacer coincidir el borde superior de la tela con la parte superior del cierre de la cremallera. Así como se ve en la imagen. Quizás la explicación puede resultar un poco embrollosa, pero creo que la imagen lo explica bien. Le ponemos alfileres, así por la parte de arriba, o podemos hacerle un hilván para que no se nos mueva y poder ir a coserlos. Yo tengo máquina de coser, así que lo hice con la máquina, pero a mano también se podría hacer, también lo podríamos coser. Y nos quedaría más o menos así. Repetimos lo mismo, la misma operación con el otro lado y este sería el resultado. Nos quedaría más o menos lo que es la forma de la cartuchera, del estuche. Pero nos faltaría ponerle los circulitos laterales. Entonces, para eso damos la vuelta, este proyecto de cartuchera, de estuche, para que quede lo de adentro hacia afuera. Ponemos el circulito, así como se ve en la imagen, con la parte
del derecho, digamos, hacia adentro. Y lo vamos agarrando a la tela con alfileres o, como dije antes, también con un hilván, haciendo coincidir bien los bordes y que nos quede algo así como esto, ¿sí? Esta parte es quizás la más complicada porque hay que ir girándolo, pero bueno, con mimo y con paciencia, como todo, lo podemos hacer. Y ya pasamos a coserlo. Puede ser más fácil coserlo a mano, seguramente es más fácil coserlo a mano porque vamos a ir más despacito y podemos ir girándolo y siguiendo bien el círculo. Con la máquina, como va más rápido, tenemos que ir con mucho cuidado para que la costura no se nos vaya para cualquier lado. Una vez que lo tenemos cosido, vamos a ver que todo el contorno, por todo el contorno, queda como un sobrante, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es darle pequeños cortecitos con las tijeras, pero obviamente sin llegar a la parte que está cosida, ¿sí? Solamente cortes chiquititos todo alrededor. Esto se hace para que esa parte no quede muy apretada o muy arrugada, que quede así más bien sueltita, para que después a la hora de dar vuelta la cartuchera o el estuche no nos quede todo lo que cosimos así como muy fruncido, que a veces puede pasar. Es para que le quede bien la formita. Hacemos lo mismo con el otro circulito y ya tendríamos el exterior de la cartuchera o estuche. Ahora vamos a trabajar con el forro. Básicamente vamos a hacer el mismo trabajo, la misma operación que hicimos con la tela exterior, pero con una diferencia. En el forro lo que vamos a hacer es doblar o hacer como un dobladillo de más o menos 1 centímetro, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la tela. Y podemos pasarle la plancha para que quede ese dobladillo más marcado. Agarramos los circulitos y hacemos lo mismo que con la otra tela. Lo vamos agarrando la tela con alfileres o con un hilván, pero cuidando de que esa doblez o dobladillo que hicimos quede hacia afuera. A mí me resulta más fácil hacerle el hilván más que ponerle alfileres, para así después no ir tropezando con ellos a la hora de coser. Hacemos lo mismo con el otro circulito y cuando los tengamos los dos así sujetos, nos vamos a la máquina a coserlos. Ya dije antes que a mano también se puede hacer. Nos damos la vuelta y esto es lo que tendríamos. El forro con la forma de la cartuchera o estuche. Si quisiéramos poner algún adorno que requiera bordar, coser, como por ejemplo piedritas, lentejuelas, canutillos, ponerle un pin, un prendedor o un enganche, por ejemplo, de este tipo, que requiere hacer 2 incisiones en la tela, este sería el momento. Antes de terminar de armar la cartuchera, de ponerle el forro, porque de esta manera quedaría oculto. Yo elegí unas piedritas naranjas y que además curiosamente me hacían juego con el forro. No fue nada premeditado, estuve mirando, fueron las que más me gustaron y vi que justamente pegaban bien con el color del forro, así que perfecto. Si vamos a coserle unas piedritas o lentejuelas o canutillos, formando algún tipo de dibujito, lo que podemos hacer, y más si no somos muy artísticos, que se diga, es primero dibujarlo en la tela con un marcador o con una tiza especial para tela, y así después podemos ir cosiendo sobre él, como para tener una guía. Yo la verdad le hice un diseño muy simple, ya nada del otro mundo, para que por lo menos tuviera alguna decoración. Y poco a poco, bueno, le fui cosiendo las piedritas hasta formar esta estrellita. Y ahora sí podemos coser el forro a nuestra cartuchera. El forro sí o sí lo vamos a coser a mano, no a máquina.
Para ello, primero lo que vamos a hacer es dar vuelta a la cartuchera para que nos quede lo de adentro para afuera y le superponemos el forro de modo que nos quede el doblez o dobladillo que hicimos antes hacia adentro. Tenemos que poner el borde superior del dobladillo del forro justo por encima del pespunte que quedó de coser el cierre o la cremallera a la tela exterior para taparlo y que este quede oculto, para que ese pespunte no se vea. Lo agarramos con unos alfileres o bien hacemos un hilván para poder coser. Yo, como dije antes y lo vuelvo a repetir, personalmente prefiero hacerle un hilván porque me resulta más cómodo que los alfileres a la hora después de coser. Porque los alfileres, al ser duros y si ponemos varios, a mí por lo menos me dificulta bastante el trabajo. Ahora bien, tenemos tres posibilidades a la hora de coser el forro a la otra tela, a la tela exterior. Podemos hacer un pespunte común con un hilo del mismo color del forro, porque de esta manera, al ser del mismo color, no se notará. Se va a notar muy un poquito o nada. También podemos hacer un pespunte más vistoso, con algún hilo así bonito, incluso un poquito más gruesito, y quedaría algo así como decorativo, como una decoración. Y una tercera opción es hacer el punto invisible. El punto invisible consiste precisamente en eso, en que sea invisible, en que no se vea, ni por la parte interior ni por la parte exterior. Poniendo de ejemplo esta cartuchera o estuche que estamos haciendo, tendríamos que hacer las puntadas muy al borde, incluso casi por la parte de atrás del forro, la parte que está doblada. Por arriba, pero un pelín por atrás. De esa manera no quedaría visible en la parte interior. Esto depende también del color de hilo que usemos y de la tela, obviamente. En cuanto a la parte exterior, usemos la opción que usemos de las tres que dije recién. Sí que hay que coser con mucho cuidado para que no se note. Sí que hay que hacer ese punto invisible. Hay que ir agarrando un poquito del forro y un poquito, muy poquito del cierre, ¿sí? Tratando de no traspasar para el otro lado, porque lógicamente ahí sí que al hacer la puntada se va a ver el hilo. Pero si agarramos un poquitín con mucho cuidado, con mucho cuidado, no va a traspasar y entonces no se va a notar. Yo en mi caso, como el hilo que utilicé era muy parecido al forro, a la tela del forro, la verdad es que pasa bastante desapercibido y no me hizo falta hacerlo tan al borde, o sea, tan arriba y escondido. Por lo menos para lo que es la parte interior, ¿no? La parte del forro. Como se ve en la imagen, lo hice un poquitito más abajo. Pero sí que para lo que es la parte del cierre, la parte exterior, tuve mucho cuidado, mucho cuidado. Iba agarrando muy poquitito, muy poquitito, sin traspasar mucho para que las puntadas no se notaran ni en el cierre ni en la tela. Porque además con ese color de hilo se iba a notar un montón. El contraste entre el hilo y la tela que elegí para el exterior es muy notable. Cosemos de esta manera ambos lados, le sacamos el hilván que hicimos al principio y que ya no nos hace falta y ya nos quedaría el forro cosido a la cartuchera. Ahora bien, está cosido por la parte de arriba, por la parte del cierre, pero todo por la parte de abajo queda suelto. Si queremos podemos hacerle en la parte de abajo de los redondeles, de los circulitos, un par de puntaditas para que así quede más agarrado y no se mueva tanto. Yo personalmente lo hice así. Y le hice ese par de puntaditas de cada lado y así queda el forro más agarradito y no se anda moviendo tanto. Una vez hecho todo esto, le damos la vuelta, lo acomodamos bien y ya tenemos lista nuestra cartuchera o estuche. Lo podemos usar para guardar lápices como estoy haciendo yo,
o para guardar otras cosas como maquillajes, utensilios de manicura, billutería, gomas y pincitas del pelo, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Como dije al principio, quizás es un diseño un poco complicado por el hecho de hacerlo redondo y tener que coserle los círculos laterales, y sobre todo para quien no tenga experiencia con la costura, como me pasó a mí, por ejemplo. A quienes tengan más nociones de costura sí que les resultará más fácil confeccionarlo. Pero sea como sea, si le ponemos ganas, entusiasmo e ilusión, nos va a salir. Sepamos coser o no. En mi caso, yo, la verdad, que tenía pocas nociones de costura y me costó bastante. Pero bueno, no hay nada que no se pueda conseguir así. Nunca hay que tirar la toalla y hay que perseverar. Y esto aplicable a todas las esferas de la vida. Quizás más adelante, como dije al principio, haga un diseño más fácil, más sencillo. Y bueno, espero que el que hicimos hoy les haya gustado, que al menos traten de hacerlo, traten, no lo descarten desde un principio, todo hay que tratar de hacerlo. Porque además creo que es un trabajo muy bonito y muy útil sobre todo. Y como digo en cada uno de mis videos, no hay nada mejor ni nada más satisfactorio que hacer las cosas con nuestras propias manos.